Saludos queridos, bienvenidos a una entrega más de Ágape Radio Show con un servidor Edwin Padilla, esperando que este tiempo sea de bendición y de edificación para tu vida. Quiero invitarte también a que te suscribas, que le das like, que comparta, que dejes tus comentarios, ¿verdad? Y que sobre todo también nos lleves en oración. Mira, hoy tenemos una persona muy especial para nosotros que estará con nosotros en una entrevista, gloria a Dios, yo creo que épica, inigualable, incalculable, con nuestra estimada y amada Jessica Morán. Por favor, Jessica, saludo a tu audiencia. Pues Dios les bendiga, pues soy su servidora, Jessica Morán. No sé qué más. Eso, gloria a Dios. Actualmente trabajo en la iglesia, soy Amén. ujier, también estoy con los Bueno, niños. antes de llegar ahí, gloria a Dios, ahora te hago ya las preguntas, ¿vale? Mira, yo sé que Dios, cuando uno se pone en la mano de Dios, Dios obra y hace cosas grandes en nuestras vidas. Y cuando nosotros aceptamos su llamado, Dios comienza a cambiar nuestras vidas. Y hoy vamos a hablar, ¿verdad?, a preguntarle a Jessica algunas preguntas importantes que yo sé que van a bendecir sus vidas, ¿verdad? Porque muchas veces la gente dice, bueno, eso de ser cristiano es un poco aburrido, ¿me entiendes? Entonces a veces la gente no quiere venir a la iglesia porque le gusta mucho el titipó. ¿Sabes lo que es? No, El trap, el rap, el ahora dembow, muy bien la ¿sabes? música, La ¿no? música, vamos. Muy bien. Y otro tipo de música y la gente dice, bueno, pero que tenemos un aburrimiento. Y no, es vida, es gozo, ¿verdad? La Biblia misma dice que tener a Cristo es vida, es ganancia. Entonces, aquí yo sé que Dios nos va a hablar a través de la vida de nuestra hermana Jessica. Amén. Entonces, Jessica, para ir interactuando, o sea, ¿de dónde eres? Muy bien. Hablando de tu familia y todo eso. Yo soy de Honduras, soy de una aldea, nací en una aldea de Honduras, una aldea en la zona del sur, los Alpes. Soy de una familia que, por decirlo así, conoce a Cristo. O sea, soy de una familia que me enseñaron Cristiana. cristiana desde pequeña, me inculcaron el servir al Señor, de vivir. Pero pasé un tiempo de transición, porque muchas veces conocemos, creemos, tememos también al Señor de nuestros padres. Entonces yo tuve ese encuentro a mis 21 años, ya con el Dios, no con el Dios de mis padres, porque mi infancia fue así, o sea, mi infancia, Sí. mis padres me inculcaron, claro, con mis padres iba a la iglesia. Desde pequeños nos inculcaron el amor de Dios, desde pequeños leíamos la Biblia y muchas veces me sentí cuando oraba como la manera que proyectaba mi madre al Señor y imité Ese ejemplo. ejemplo, realmente le seguía. Uno cuando es pequeño miraba cómo mi madre oraba. Pues yo realmente también en mi niñez vi ese ejemplo. Dios desde ese tiempo muy pequeña me enseñó a temerle al Señor. Mi madre me enseñó los valores. Y desde ese tiempo estuve como esa cercanía al Señor. Pero un momento me di cuenta que estaba sirviendo o estaba creyendo en el Dios de mis padres. Sí. No lo hacía mío. Ok, entonces, pero en ese entorno, vamos a decir que son valores que tú recibiste de tus padres, ¿verdad? Es lo que voy entendiendo es que no habías tenido ese encuentro con Dios, pero sí habían valores, principios que tus padres te fueron transmitiendo acerca de la fe cristiana, Así es. ¿verdad? Así es. Pero, ¿y esa Jessica, cómo era esa Jessica cuando comenzó vamos a decir, ya la adolescencia? ¿Verdad? Porque hay principios y valores que uno lo adopta, uno lo aprende de sus padres, ¿verdad? Pero también hay un carácter personal, una identidad, una personalidad que se desarrolla, que se manifiesta. Entonces, ¿cómo era esa Jessica en su casa?
Bueno, yo fui una niña bastante tranquila, bastante obediente. Estaba siempre intentando obedecer a mis padres, estaba siempre intentando no causar muchísimos problemas, ¿no? Intenté siempre, ellos inculcaron el amor y el temor al Señor y siempre lo intenté. Realmente siempre tuve como esa perspectiva, ¿no? De saber que Dios me veía, que Dios estaba ahí y que Él está, ¿no? Y que no podemos ocultarle nada a Él. Entonces tuve como ese temor realmente, pero no había tenido un encuentro cara a cara con Él. Okay. No tenía un encuentro, hasta que me trasladé a España. Y hubo una temporada donde yo me alejé del Señor, por decirlo así. Ya no oraba. Quizás yo no fui al mundo como muchos Lo suelen hacer. lo suelen hacer en el momento de rebeldía, ¿no? Pero a veces que no estemos quizás en fiestas o buscando sí, pero estamos alejados del Señor, porque realmente yo me encerré en mi soledad, yo me encerré en un momento estaba enojada, realmente estaba enojada con Dios porque veía personas a mi alrededor que quizás tenían algo, quizás tenían pareja, quizás estaban estables y yo realmente me sentía que no había llegado a lo que yo quería realmente. Y había muchísimas preguntas y en ese tiempo pues hasta pensé, Dios es injusto. Claro. Porque Perdón, pero eso tú lo comenzaste a analizar todo esto aquí, cuando llegaste aquí a España, o desde allá ya venías con ese conflicto. ya había una cierta apatía, ya poco a poco dejé de orar, poco a poco lo hacía todo como monótono, ¿no? Leía la palabra, pero no lo sentía vivo. Era como No, una rutina por como cumplir, una rutina, vamos. exactamente. Mi madre siempre estuvo pendiente, hija, ora, hija, lee la Sí, palabra. pendiente, la Mi madre. madre siempre está ahí y yo, claro, mentía. Decía, sí, estoy orando, pero era mentira. Cuando sentía como un espíritu de ora, yo decía no, porque yo no creo. Yo no estoy enojada con el Señor y en mi inmadurez, en ese proceso, ¿no? Antes de llegar aquí, por eso digo, mi viaje a España fue parte del propósito de Dios. Siempre me vi, realmente, bueno, eso Dios después me lo reveló, me lo hizo analizar así. Yo estaba en una carrera universitaria, comencé, no la terminé, porque me sentía vacía, me sentía que no iba a ningún lado. No sentía porque de hecho la comencé de una manera incorrecta, porque la busqué como por subir mi ego, por marcar mi identidad en una carrera y realmente no es así, no debe ser así, porque nuestra identidad debe estar en Cristo. Yo quería buscar como una aprobación, estaba buscando la aprobación de la sociedad, ¿no? Y yo decía, voy a ser buena porque yo era buena en los números y dije, voy a escoger la carrera de matemáticas que se me da muy bien. Y ahí comenzó el ego. Pero Dios en su infinita misericordia frustró eso porque realmente eso me llevaba cada vez a sentirme peor. Dejé la carrera, tuve un proceso, dejé la carrera, comencé otra y pasaba lo mismo. Pero cuando estamos alejados del Señor y no estamos caminando bajo su propósito, todo no tiene como no tienes esa paz, no caminas como confiado, sino que siempre estás buscando una validación. Okay. Entonces, eso es lo que me pasaba, buscaba una validación en la sociedad. Y llegó un momento, recuerdo muy bien, no tenía planes de venir a España, en lo absoluto. Tenía un buen trabajo, un trabajo estable, estaba estudiando, muchas personas vienen aquí por falta de dinero, por falta de oportunidades, quizás no tienen trabajo o por deudas. Claro. No era ninguno de los tres. O sea, no era ninguno de esos Es motivos. verdad que no me sobraba el dinero, pero tenía una vida normalmente estable. Sí. Estable, tenía a mis padres O sea, cerca. vivías, podías Estudiaba. comprar las cosas que te necesitabas. Claro, estaba estable. Estaba bien, sí. Pero llegó un momento que sentía como que me estaba muriendo. Y son esas cosas que no puedes hablarlo porque las personas no lo entienden. Y dicen, ¿por qué te vas a quejar? Si yo una vez lo intenté y dije, es que me siento así. Me dice, no tienes razón de quejarte. Tienes trabajo, estás estudiando, tienes padres, tienes salud. Entonces no lo entienden. Estás sirviendo en la iglesia, porque yo estaba sirviendo en la iglesia. Entonces yo tampoco lo entendía y me culpaba por ello.
Pero llegó un momento que, recuerdo, me salí de una clase que no estaba entendiendo nada, estaba en mis pensamientos, y fue como ese momento de sinceridad, y le dije al Señor, no quiero estar aquí. Dame una luz para saber qué debo hacer. Okay. Y recuerdo que se me vino a mi mente viajar a España, y yo me quedé como... Y en ese mismo momento... Pero habías escuchado algo sobre España. Sí, de hecho mi tía había viajado hacía como Ok. 4 o 6 meses, pero en mis planes no estaba. Ok. En mis planes no estaba. Entonces fue como... Lo intenté y fue de esas cosas que uno, por impulso, uno lo cree que es impulso, le dije a mis padres, quiero irme a España. Y habíamos entrado en un proyecto familiar y lastimosamente no había salido bien. Había sobrado un dinero y me dijeron, está bien, mis padres son unas personas que siempre nos han apoyado en todo. Ok. Siempre Qué bueno. siempre han estado ahí, siempre nos han escuchado, Qué siempre son unos padres amorosos, Atentos. atentos, que siempre han cuidado que nosotros cumplamos nuestros sueños. Sí, porque hay padres que están, pero no se hacen sentir, ¿sabes? O sea, hay padres que te proveen todo, pero no te proveen el cariño, el amor, el afecto emocional que un niño puede recibir. Y entiendo que tus padres te aportaban las dos cosas. Sí, gracias a Dios, Dios me permitió nacer en un seno así Gloria familiar, a Dios. donde Dios realmente estaba, donde Dios cubría a mis padres, donde a pesar de todos los procesos que hemos pasado como familia nos ha fortalecido y siempre han estado ahí para apoyarnos en los sueños, hasta los más locos que hemos tenido. Siempre han sido unos padres fieles. Qué bueno, Y qué siempre bonito. dice mi padre, aunque nosotros no tengamos para nosotros, ustedes siempre nos van a decir un futuro, yo les corté las alas. Sus sueños son nuestros sueños. Aunque, claro, eso equivale que nosotros realmente los perdamos. No porque no perder, sino Sí, que no sí, tenerlos cerca. exactamente, que tienen que cumplir cada uno sus propósitos, sus sueños, ¿no? O sea, que Exactamente. ellos no quisieran ser nunca como un obstáculo entre vuestros Exactamente. sueños y ellos. Sí, porque al final es un sacrificio muy grande para ellos soltarnos, ¿no? Soltarnos y cada uno busque sus sueños. Y fue así. Yo lo dije, eso fue en 3 meses y entre el proceso, el vuelo y todo, y de repente yo me vi subida en el avión Claro. y yo me quedé como, Sí, wow. wow, o Señor, sea, yo era estoy aquí verdad. ya. Era broma, o sea, me quise sentar como la de, no, era broma, no era de verdad que me quería venir. Pero ahí empezó el proceso. Cuando, no sé si usted ha visto alguna planta que cuando es pequeña y quizás está en un sitio porque no está recibiendo los nutrientes que tiene que para crecer, Sí, a veces para que no se muera se tiene que llevar a otro sitio y a otro plantar. sitio, sí. Y realmente en mi vida sentí que fue eso, que realmente yo me estaba marchitando. Y no era por falta de amor de mis padres, porque lo tenía, pero era que Dios necesitaba sacarme, llevarme a una nueva, así como le pasó a Sí. José, Amén. a una nueva temporada para un propósito. Claro. Y yo aquí me encontré, los primeros 2 años fueron muy difíciles. Claro, mira, y vuelto a eso que tú has dicho de acerca de las plantas, por ejemplo, sabes lo que es un invernadero, ¿no? Sí, Es un lugar que tiene una condición climatológica, vamos a decir, de calor, especialmente el calor, ayuda, por ejemplo, a plantas que no pueden producirse lo mejor con facilidad en tiempo de frío. Entonces, por ejemplo, yo que cuando trabajaba en la jardinería, me acuerdo que todas esas plantas, habían plantas que nosotros las dejábamos en el invernadero, ¿verdad? Se acababa el verano, las metíamos en el invernadero, llegaba el invierno, entonces podíamos o sea, darle las condiciones climatológicas, ¿verdad?, a esas plantas para poderla otra vez, cuando llegara la primavera, sembrarla en la primaria, o sea, trasplantarla. Y es como, yo entiendo que ha sucedido en tu vida, ¿no? Que tú has estado trasplantada bajo el cuidado, bajo la protección de tus padres, pero llegó un momento que tú necesitabas ser plantada en otro lugar para tú poder desarrollar el potencial y todo lo que Dios te tenía para ti, ¿verdad? así es, así es. Ellos me entregaron todo ese amor, todo ese principio, me enseñaron lo que era el Señor, pero yo necesitaba experimentarlo Ok. para tener ese encuentro, ¿no? De no ser el Dios de mis padres, sino que tener ese encuentro con Él.
He de decir que al principio no fue fácil porque estaba muy enojada. Estaba en esos momentos de no veía, me sentía tan vacía, me sentía... Y yo recuerdo que mentía con facilidad porque mis padres me decían, ¿estás bien? Yo les mandaba las mejores fotos y me decía, sí, estoy muy contenta, estoy viviendo la mejor etapa de mi vida. Pero una vez apagada la cámara, Era la realidad, era estaba la ahí. realidad. Y me evadía viendo películas. Y eso traía muchísimo más descontento a mi vida. Porque todo eso es mentira. Claro. Y te inventan una realidad. Y yo me metía en esas películas, o sea, me podía ver hasta 10 películas diarias. Son muchas películas. Ya, mi vida era película y dormir. O sea, trabajar, películas y dormir. Era mi Tu rutina. rutina. Y cada vez que venía mi pensamiento, mi madre siempre estaba orando, mi padre, y mi madre me preguntaba, ¿estás orando? Siempre me preguntaba, le decía, sí, sí, sí. Y cuando venía mi pensamiento, ora, yo le decía no. No, y buscaba otra película. Y así estuve mucho tiempo, hasta que en un trabajo, ahí fue como Dios dijo, bueno, ya has experimentado, ahora vuelve a casa. Y yo recuerdo que una persona muy especial que conocí en el trabajo me dijo, ve a mi iglesia. Y al principio yo lo hice para, no sé, para un cambio, quizás no con el deseo de reconciliarme con el Señor, porque yo decía, yo estoy bien, no estoy en ningún... No está en pecado, No estoy en ni pecado, no nada. estoy... Y realmente pensé, bueno, no pierdo nada al final. Y recuerdo venir y al principio pues no. Y tú llegaste aquí en un tiempo difícil Llegué, porque claro, llegué aquí en un tiempo estaba hecho difícil. una pena. Totalmente. Fue creo el primer día que se trasladaron Sí. y para mí todo era tan diferente porque era todo muy diferente, fue como un choque. Yo dije no vuelvo aquí más, o sea, no vuelvo aquí más. Pero ya la tercera vez la persona siguió insistiendo y siempre me decía, ve a mi casa a comer. Y yo a veces decía, no, pero no te acompaño a la iglesia, porque sentía no es el lugar. Y estaba así con mi rencor, con mi dolor, estaba llena de mucha frustración. Y recuerdo que hubo, ya como Dios estaba cambiando ya, y recuerdo que ese día me dirigí a Él de verdad. Porque muchas veces para quitarme esa como de hora, hablaba por hablar, pero no realmente no me comunicaba con el Señor. Simplemente repetía palabras, gracias Señor por el día, te alabo y te bendigo, pero yo me estaba quejando todo el día. Sí. Entonces era como, Ay, está Señor. realmente, porque muchas veces decimos, bueno, voy a cumplir, como nos lavamos las manos, ¿no? Sí, sí, sí. Y me saqué, me oré, bueno, senté 5 minutos, de hecho ni a 5 llegaba 1 minuto, gracias Señor por el día, gracias por mis padres, gracias, pero realmente yo no estaba agradecida. Amén. Yo estaba haciendo por cumplir. Y yo, hubo una frase, realmente le dije, si aquí me voy a acercar a ti, haz algo. O sea, fue una oración muy sincera. No fui con palabrería, no fui con nada. Ese tecnicismo, No, esas nada. oraciones superficiales. No, le dije, Señor, estoy aquí. Reconozco que me he alejado. Si aquí me voy a acercar más a ti, haz algo. Pero si no haces algo, yo entiendo que no es el lugar. Pero tú abriste tu corazón a Dios. Lo abrí totalmente, fue una frase, y realmente este día tuve un encuentro con Él. Pasó algo muy extraordinario, hubo una administración. Una persona que no me conocía de nada empezó a hablarme y me hizo entender que Dios nunca me había abandonado, que Él me escuchaba, que Él estaba ahí cada vez que yo lloraba. Gloria a Dios. Y había una cosa muy bonita, que yo, por ejemplo, los abrazos para mí son muy importantes. Yo soy una persona que abrazo mucho. Y para mí es como mi batería. Yo dejé de recibir abrazos. Tuve 2 años que quizás... Claro. A lo mejor trabajando, o sea, tu rutina, como tú no solías ir a muchos lugares, o sea, a lugares de ocio, como las discotecas, los bares, no, pues claro, y a lo mejor no sea mucha relación con la gente. no, yo solo trabajaba en modo robot. Llegaba a mi trabajo, entraba a las 8, me duchaba hasta con los ojos cerrados. Me duchaba, desayunaba así, medio dormida, llegaba al trabajo, trabajaba mecánicamente. Pero estaba muerta en vida, literalmente. Llegaba a mi casa, a veces hasta como andaba vestida, estaba con mochila, me tiraba a la cama y ahí me quedaba hasta el siguiente día. Y así Señor. era mi lunes a viernes. Y fue como ese tiempo, ¿no? Que ya, o sea, puedo decir caí en la parte más de la soledad, de la tristeza, pero Dios siempre estuvo ahí.
yo solo entiendo después, que su misericordia cuando él vino a mi encuentro, pero él nunca se fue. A pesar de Él que siempre estuvo ahí. Exactamente, a pesar de que yo me alejé de él, Sí. él nunca se alejó de mí. Su cobertura siempre estuvo, su misericordia siempre estuvo. Él puso las personas adecuadas en el momento adecuado. Él no forzó nada, porque él es un caballero. Y fue aquí, y recuerdo que con los abrazos él me lo confirmó, me dijo, en esta casa no te van a faltar abrazos. Sí. Y literalmente fue así. Ese día la iglesia entera me abrazó. La iglesia no sabía que esa palabra había recibido, Amén. porque la persona me lo dijo a mí, pero la iglesia se levantó y yo iba de brazos en brazos. Creo que todos los abrazos Llegué a mi casa. Yo llegué a mi casa con una alegría, había llorado muchísimo. Gloria a Dios. Y le dije, me he reconciliado con el Señor, porque realmente así lo sentí. Y yo creo que también esa oración que tú hiciste, sincera, sencilla y sincera, yo creo que eso fue lo que marcó un antes y un después. Totalmente. Mira, perdón, hay una oración que hicieron los israelitas cuando estaban cautivos en Egipto. Dice que esa oración llegó a los oídos de Dios y Dios levantó a Moisés para que lo libertara. O sea, hay oraciones que te hacen como cambiar de un panorama de tristeza, de dolor, de depresión, a un lugar de libertad y de gozo y realmente de vivir con propósito. Así es, y fue como esa parte, porque él es un caballero, siempre estuvo ahí, Amén. pero no interrumpió. Siempre me cuidó, pero estuvo ahí. Te dio tu espacio. Me dio mi espacio, hasta que yo volví a abrir mi corazón y le dije, estoy aquí. Claro. Y fue, y realmente fue un antes y un después. Porque ahí sí que encontré y fui descubriendo, porque es un descubrimiento, a mi Dios. Porque digo yo, tuve encuentro con él. O sea, recordemos Jacob. Jacob escuchaba a su padre, pero él se le reveló a Jacob. A Jacob. Y muchos decían, por ejemplo, los israelitas, decían, el Dios de Jacob, pero nunca, muchos de ellos nunca lo aceptaron como su Dios. Siempre fue el Dios de Jacob, el de Abraham y el de Isaac. Pero tener esa decir, es mi Dios, así la multiforme gracia del Señor, Amén. Que cada uno es diferente, así que es. Contigo puede trabajar de diferente manera que conmigo. Aunque tengamos la misma circunstancia, puede hacerlo de manera diferente. Exactamente. Sí. Entonces muchas veces nos trae frustración, ¿no? Porque otras personas viven de una manera diferente o hacen cosas diferentes o Dios se manifiesta en su vida de manera diferente y decimos porque queremos eso. Pero es que Dios a ti te hizo diferente. Así es. Así que bueno, ese fue mi tiempo de transición, tiempo de encuentro y de cómo Dios estuvo ahí en mi momento, por decirlo así, no oscuro, pero sí en mi momento de transición, Sí. en mi momento de trasladarme, en mi momento de todo, pero en todo tiempo Él estuvo. Amén. Y también, Jessica, por ejemplo, yo que he visto en ciertos momentos, algunas etapas de tu vida, cuando tú llegaste a la iglesia, yo te veía como cohibida, ¿no? Como tímida. Pero ya yo veo que tú eres una de las personas que más socializa en la iglesia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no solamente eso, sino que también he visto que eres una persona que ama servir al Señor. ¿Cómo fue eso para ti? Por ejemplo, cuando tú conociste al Señor, que ya conocías al Señor, pero que te habías de alguna manera enfriado, pero volviste otra vez a calentarte en la presencia de Dios, ¿verdad? A orar, a leer la Biblia. Yo veo que tú eres una persona que le gusta leer, ¿verdad? La Biblia, lee mucho la Biblia, lee muchos libros cristianos. Estás estudiando ahora, ¿verdad? Sí. Y bueno, o sea, que ha visto un cambio. Un cambio. También a tu nivel, por ejemplo, laboral, también he sabido que ha cambiado para mejor. O sea que Dios, hemos visto la mano de Dios en tu vida. Entonces, yo te quiero hacer esta pregunta. Bueno, más que te he hecho la pregunta, pero también, ¿qué tú le puedes decir a esas personas que se sienten estancadas en los caminos de Dios? Que están frías, que casi no oran, que casi no se congregan. Tienen solamente el nombre de cristiano, pero no hacen lo que hace un cristiano. Claro. Bueno, eso es un proceso. Uno lo más importante es como la sinceridad, ¿no? Y es que también la espera. Porque hay que tener mucha paciencia, pero porque no es de hoy a mañana.
Yo doy gracias a Dios por la vida de ustedes como pastores, como los maestros también de esta casa, que han sido pacientes conmigo. No fue fácil desde el principio abrirme de nuevo, porque estaba muy dañada, pero porque había puesto la esperanza en muchas personas y mi confianza en ellas. Y claro, cuando me encontré aquí, me encontré quizás que esas personas se habían alejado, pero porque ya no estaban en esa temporada de mi vida. Y yo me seguía aferrando, ¿no? Yo quería seguir como en esas relaciones de amistad y fue un cambio. Entonces, claro, volver a abrirse, muchas veces cuando estamos dañados, nos cuesta, porque decimos, esa persona me va a dañar, esa persona... Claro, el miedo al ser otra vez herido. Al rechazo, el miedo de que mostrarme como soy. Y fue un proceso muy grande. Empecé, de hecho, con una persona que fue con la persona que ya más me acoplaba, y yo solo con ella. Pero poco a poco, o sea, fui con ella desarrollando como esa abrirme de nuevo, abrirme de nuevo con otras personas, poco a poco. Pero fue un proceso de tiempo. Y el Espíritu Santo es tan paciente que poco a poco, o sea, no fue de la noche a la mañana. De la noche a la mañana. Después, poco a poco en el servicio, comencé siendo ujier. Y poco a poco, al principio, costó. Claro que sí, porque es de nuevo a entrar con personas, abrir tu corazón, porque de eso se trata. Amén. Y tenía el servicio, sí, pero era muy nerviosa. Quería hacer todo a mi manera, estaba como muy... Entonces poco a poco Dios fue enseñándome. Y es muy impresionante porque me lo enseñó con lo más pequeño de esta casa. Esos momentos ellos son mi escuela y siguen siendo mi escuela, porque muchas veces quería controlarlo todo. Muchas veces nosotros queremos, como para hacer cosas bien, tenemos que controlarlo. Y realmente Dios sabe cómo hacer las cosas. Y hay momentos que yo salía hasta llorando de la clase, porque eran fuertes, son niños pequeños, muy inquietos. Pero cuando yo me dejé guiar por Dios y no querer controlarlos todo, poco a poco eso fue viéndose. Claro. Ya me mantenía más confiada. Ya no quería saber organizarlo todo y que todo estuviese perfecto, sino que y es dejarse en las manos del alfarero, moldearse. Muchas veces yo decía, es que no puedo hasta aquí. Y el Señor me decía, sí lo puedes. Muchas veces me quebranté porque muchas veces estaba haciendo cosas que creía yo que realmente estaba sirviendo al Señor, pero estaba haciendo de manera incorrecta. Recuerdo una vez que pasó algo y el Señor me dijo, me hizo entender, ese no va a subir, porque había una intención incorrecta, ¿no? Porque muchas veces queremos como resaltar, ¿no? Por aprobación, pero realmente no lo estamos haciendo de la manera correcta. Exactamente. Y fue como me quebrantó de esa manera. Yo dije, quiero servirte a tu manera. Quiero servirte siendo fiel a ti. Amén. Y ya él poco a poco nos va enseñando, ¿no? Por ejemplo, una persona, al ser ujier y recibir a las personas, que esas personas vienen muy cargadas y te responden de cualquier manera. Hay que estar preparado, la verdad, porque claro, como tú dices, a veces hay personas que de situación han tenido un momento difícil y a lo mejor tú le dices, le pides algo y a lo mejor se molesta. Sabemos que, claro, o sea, porque una persona vive una situación difícil no tiene por qué pagarlo con otro, eso lo entendemos. Lo entendemos. Pero a veces pasa. Pero duele. Y duele. Y tú como mujer tienes que estar preparado. Tu corazón tú tienes que poner la coraza de justicia, como dice la Biblia, para evitar que esas ofensas puedan herir tu corazón. Claro. Por ejemplo, ustedes lo sugieren, a veces le dicen a los hermanos, siéntese aquí. Y el hermano dice, no me voy a sentar aquí, no me da la gana. Porque no es que dicen, no, hermana, por esta situación no puedo. No, te dicen que no le da la gana. No, y son situaciones que a veces como que dices, ¿qué hacen? Y te dices, pero son personas que entras en conflicto. Pero dices, si aman al Señor y están aquí, pensamos muchas veces que están sanos y que son santos. No, claro. Porque todos tenemos nuestros días. Exactamente. Y mira, nosotros estamos estudiando en el discipulado algo muy interesante acerca de los valores que nosotros hemos adquirido, ¿verdad? A través del tiempo. Y por ejemplo, cuando usted viene a Cristo, hay cosas que todavía están ahí. Y usted puede tener años en el Evangelio y hay cosas que todavía están ocultas ahí. Valores que lo hemos adquirido durante toda nuestra vida. Ahora, venimos a Cristo, tenemos que reemplazarlo. Y a veces por ejemplo, hay veces que personas que son muy amables, muy atentas, de repente tienen un pronto. Claro, y hay personas que...
Y dice, wow, pero fulanito yo lo veía muy manso, lo veía muy, muy noble, pero mira cómo me ha hablado, mira cómo me trató. No, es que eso siempre ha estado ahí. Lo que pasa a esa persona en ese momento o en momentos de su relación contigo, ¿verdad? Nunca lo han mostrado, pero en ese momento sí lo mostró. Y eso quiere decir que esos valores tienen que ser expulsados de nosotros, ¿verdad? Claro. Lo que pasa es que los mujeres tienen que estar dispuestos a sobrellevar a la gente, ¿verdad? Eso de Porque como escuela. tú dices, hay gente que viene herida, hay gente que viene agobiada, hay gente que viene con situaciones, y a lo mejor lo menos que quiere que escuchar es que alguien le diga, siéntate en este lado o siéntate en aquel lado, ¿verdad? Claro, o que lo O corrija. que lo corrijan, oye, por ejemplo, apaga el teléfono, o por ejemplo, hay No puede gente grabar. no puede grabar o está jugando, oye. Exacto, y entonces esas cosas poco a poco el Señor, y sé que me falta muchísimo camino, pero Él en el camino, yo reconozco, ¿no? Que no soy la misma de hace 3 años, hace Sí, 5 años, y creo que se nota en la casa, porque sí, antes claro. cualquier cosa me ofendía muy fácilmente. Dejaba que eso entrara a mi corazón, y eso que hacía, que me enojaba. Sí, sí, Y ya después decía, yo no voy a hablar más a esa persona. Y yo me recuerdo decir en la puerta, yo no vuelvo a sentar a esa persona en ese sitio. sí. Y después estar alabando al Señor. Y el Señor me decía, no, esa alabanza no sube porque estás enojada con tu hermana. Mm, Y yo recuerdo, claro, en ese momento decía, pero es que ella me hizo esto. Y estar en medio de la adoración, estar hablando con Dios y decirle, intentando justificarme. ay, ay, Dios mío. Y fue como ese proceso de aceptar, Señor, tienes razón. Sí. Hay muchos que se están identificando con nosotros, porque también a nosotros nos sucede eso, ¿verdad? Y hay gente que también le sucede eso. Claro. Pero eso es que, qué debemos hacer, Jessica, entonces? Lo primero es entregárselo todo al Señor y decir, quiero ver a esa persona como tú la ves. Mm, Porque el Señor, cuando te empiezas tú a ver eso, muchas personas van a ver una coraza de una persona amargada, pero Dios te hace ver que esa persona está herida. pero hay gente que a veces uno dice, Señor, dame venganza, dame venganza. Hazme Pero sí, justicia. dame justicia. Pero imagínate tú que esa otra persona también orara y dijera eso de ti. Claro. Y uno de los pasajes que a mí me abrió esa mente de cambiar, ¿no? Fue la escena de que Jesús lavó los pies a sus discípulos, sabiendo que horas después. Y se los lavó con el mismo amor, porque él hubiese cogido a Judas, fuésemos nosotros, a Judas y así arañarlo, ¿no? De, tú me vas a traicionar, que sientas el dolor. Pero en cambio, el mismo amor que le Sí. limpió los pies a Judas, se lo limpió a Mateo. Las mismas manos. Las mismas manos, el mismo amor, Sí, el mismo amor. cuidado. Porque Dios en esa sala, en esa mesa, Él pudo perfectamente decirle, mira Judas, yo a ti no te lo Te lavo, lavo los pies. porque tú me vas a traicionar. Wow, O tú, Pedro, tremendo. y para que sientas el dolor que yo voy a sentir en horas después. Pero el mismo amor. Y muchas veces nos cuesta eso, amar a la persona sabiendo. Muchas veces nos cuesta amar a una persona que nos hizo algo, pero imagínense si sabemos que nos va a hacer. Wow. No lo experimentamos, pero imagínate que sabes que esa persona te va a traicionar. Sí, con el conocimiento previo ya. Claro. Por eso ¿Cómo es- tú abrazas a una persona que tú sabes que está hablando mal de ti? ¿Cómo tú lo abrazas? Claro. O que te está traicionando. O que te está traicionando. Pero un abrazo sincero. Y tú le das un abrazo. Eso solamente Dios lo puede hacer. Totalmente. Y es que por eso dice la palabra que Él nos amó primero. Él nos perdonó primero. Amén. Cuando Él nos llama, Él sabe que lo vamos a traicionar en el camino. Y también el Señor dijo, también Jessica, en Juan 13, 34, 35, cuando dice que un nuevo mandamiento nos dio para que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Como Él nos ha amado, que nos amemos los unos a los otros. Y es como tan eso es bonito algo porque dice tremendo. como hermanos, ¿no? Porque Él fue nuestro hermano mayor, se convirtió. Y si nos damos cuenta, la familia, o sea, los hermanos, aunque tú no... Hay conflicto entre hermanos, Sí. pero tú no dejas de amar a tu hermano. Amén. Porque hay, esa sangre... hay detallitos ahí que a veces... Hay detallitos que pueden no Rosa. estar de acuerdo, pero tú no dejas de amar a tu hermano. Amén, así es. Y es que eso es lo que quiere Él, que nos amemos como hermanos. Y a veces eso es de lo que uno más ama. Porque ha tenido mucha complicidad, esos rocecillos, a veces al final uno
como que te pulen ese amor, ¿no? Como que te lo Totalmente. perfeccionan. Te lo perfecciona porque ya entiendes que no es por él, si él te hace gracia, si él te da regalos, si él te trata bien, no, sino porque está en ti. Y realmente él nos pide que amemos, pero porque él está en nosotros. Y cuando nosotros, y decimos, pero ¿por qué yo no amo? Porque nos está dejándolo él amar. Ok, ¿Y qué hacemos esto? Hay que vencer el orgullo, hay que vencer el ego. ok, Y si algo en un hermanito nos cuesta, decirle, Señor, me está costando. Abre mis ojos. ok. Y cuando él dice, deja pasar la herida. Yo, por ejemplo, hay momentos que me dice, ese dardo no lo recibas. Hay personas que de repente no lo recibas. Y eso es difícil. Y el momento, y el No momento es imposible, porque para Dios nada es imposible. claro, pero cuando tú dices, lo dejas pasar, le pasó a Pablo. Pablo dejó pasar que le golpearan. Y una vez que él dejaba que no le escucharan, pero una vez que él dejaba pasar eso, después algo fluía. Algo hermoso, la gracia. Miren, cuando Pablo y Silas estuvieron encerrados, a él lo golpearon, a él, y él alabó al Señor. Él dejó pasar esto. ¿Y qué pasa? Después se glorificó al Señor. De una manera que la persona que estuvo, un soldado dice que lo azotó, pero después dice la palabra que hubo un soldado que lo limpió. Entonces es un momento que muchas veces nos cuesta, ¿no? Ver a nuestro hermano, pero que quizás reacciona así, pero porque está herido. Pero muchas veces decimos, no, es que él me dañó, pero nosotros también dañamos. Claro. También nosotros decimos cosas que no deberíamos decir o hacer. Claro. Y eso también nos sucede a nosotros. A veces, no sé si a ti te ha pasado alguna vez, que hay, como tú decías, hay veces que tú tienes que dejar pasar cosas. Porque si la guardas te hacen daño, ¿verdad? Pero hay veces que hay cosas que tú la dejas ir, pero quieres ir a buscar. A buscar. ¿Me entiendes? Hay veces que tú tienes un roce con alguien, tú lo dejaste pasar, pero a veces te viene y te comienzas a acordarte de lo que te hizo. Y comienza ya la sangre a hervirte. Pero hay que dejarlas ir. Dejarlos. Y él se encarga. O sea, lo que tenemos que hacer es dejar el rencor, dejar la ira, el Y enojo, pedir al Señor, ¿no? y Que nos pedirle al permita Señor que nos ayude, que nos permita perdonar, perdonar como Él nos perdonó. como Él nos perdonó, y amar. Que Él nos permita ver como como él nos ve, porque Él nos ve con ojos de amor, y a pesar de que muchas veces le traicionamos. Muchas veces no hacemos su voluntad, muchas veces hacemos tantas cosas que a Él le duelen. Pero nosotros queremos que Dios nos perdone, sí, pero no queremos perdonar a nuestro hermano. ¿Cómo se come eso? Bueno, y una de las condiciones de la oración es esa, el perdón. El perdón puede ser un obstáculo para que tu oración llegue a la presencia de Dios. O que Dios la responda, mejor dicho, porque Dios todo lo oye, pero no todo lo responde. Así es. ¿Sabes? Entonces es importante de que nosotros podamos comprender eso. Pues yo creo que todo eso también, como tú decías desde el principio, es una obra de Dios. Si Dios no está si Dios no está obrando en el corazón de esa persona no puede ver realmente la necesidad del cambio, la necesidad de no actuar de una manera incorrecta, porque a veces lo incorrecto en un corazón que no tiene a Dios puede parecer correcto. Claro, y además también pasó no solamente a nuestros hermanos, sino que también hay personas que no conocen de Cristo. Muchas veces decimos, no, Él me hizo tanto daño, yo quiero justicia, ¿no? Y recibimos esa ofensa y queremos que la justicia caiga sobre esa persona. No le ofrecemos el perdón. Y si nosotros no somos hay personas que no pueden leer una Biblia, realmente por no han tenido un encuentro. Pero si nosotros no somos el testimonio vivo, quizá la Biblia leída somos nosotros. Cuando una persona ve esa actitud de que a pesar de que lo ofendí, su actitud no cambió. Hay algo diferente. Es algo que nos sorprende, porque claro, a todo aquel que le hiere reacciona de una manera defensiva. Que es natural. Y es natural. Pero claro, cuando tú ves que esa persona no se defiende, sino que te ama, ¿verdad? O te da, o no cambia contigo, eso te sorprende, te impacta. Y dices, wow, pero yo esperaba un golpe, yo esperaba una palabra una mala palabra, yo esperaba que esa persona me pagara como yo le pagué por lo menos, pero más sin embargo, no movió ni un dedo. Claro. Fue lo que hizo Jesús. Dice que enmudeció y no dijo nada cuando estaba en la cruz del Calvario, siendo crucificado. ¿Me entiendes? Claro. En ese tiempo de dolor, imagínate tú. Y verlo con amor. Él lloró, o sea, yo me imagino que habrá gritado del dolor, pero palabras de defensa a favor de él no dijo. Al contrario, dijo, Señor,
no le tome en cuenta sus pecados. Ya ahí estaba siendo el abogado, ¿no? O sea, no le tomes en cuenta lo que hacen. O sea, Dios, estoy aquí. Y esas cosas que muchas de la palabra dice, dar por gracia lo que han recibido. Nosotros recibimos por gracia el perdón, el amor. Y nosotros tenemos que darlo, ser portadores de ello. Y no limitarnos a una persona, así como Dios no se limitó a solamente al pueblo de Israel, sino que a todos. Entonces nosotros, ¿por qué tenemos que limitar ese amor? Es algo que no digo que he sido perfeccionada correctamente, completamente, porque eso va a ser van a haber momentos que tengo que ir creciendo más y amando más, pero eso se va a ir desarrollando poco a poco, pero sé que estoy en el camino. Sí. Amén. Y No, sé que así estoy es. ahí y hay días que quizás, pero sé que la gracia del Señor está ahí y estoy fielmente y creo que Él sigue perfeccionando la obra en mi vida. Amén, amén. Amado, esto ha sido todo en Agape Radio Show. Esperando que este tiempo haya sido de edificación y de bendición para su vida. Así que nos vemos en la próxima entrega. Que Dios le bendiga. Shalom.